¿Por qué? Porque está en juego nuestra salvación. Y hoy vamos a hablar algo bien profundo con respecto a la palabra. Si yo puedo perder la salvación o no. Y si en la condición que yo estoy ahora, si el Señor viene, me iré con Él o no. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso? Yo le puse, cuidemos esta salvación tan grande y no nos atangamos a la ligera. Porque a la ligera puede ser un peligro que no nos demos cuenta. Porque lo percibimos a la ligera y podemos estar cometiendo el error más grande de nuestras vidas. Hay una parte en la palabra que el Señor dice, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero el tibio lo quitaré de mi boca. Yo le puse que cuidemos esta salvación tan grande que nuestro Dios nos ha dado mediante su Hijo Jesucristo. Y es tan hermosa que vamos a estar caminando ¿por dónde? Por calles de oro. Así que hay calles de oro, las de cristal. Debe ser algo bien maravilloso, hermoso. Y ahí vamos a estar por la eternidad con el Padre. Ahora, nosotros también estamos disfrutando de esa salvación ahora. ¿Cuánto Dios nos ha visitado con milagros y señales? ¿Cuánto Dios nos ha bendecido a nuestras vidas? ¿Cuánto hemos visto el sustento de Dios a cada uno de nosotros? ¿Cuánto Dios nos ha guardado de que hemos perdido la vida? Yo soy un ejemplo de eso. ¿Cuántas veces Dios me ha guardado? Porque estamos disfrutando aún de esa salvación que Dios nos ha dado. En Filipenses 2:12 lo tiene. Vamos a entrar en materia, porque vamos a ver un poco de Biblia. Filipenses 2:12. Y dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre sabéis obedecido. ¿Cómo qué? Como siempre habemos obedecido. No como en mi presencia solamente. Pablo estaba diciendo, no solamente en la presencia del pastor o en la presencia del líder, de algún ministro, sino que hemos obedecido siempre. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Fíjate, Pablo le está diciendo, porque parece que había personas que cuando no estaban frente a un líder, cuando salían de ese, hacían las cosas mal. Y él le dice, hey, tú obedeces, es mejor que obedezca, aún cuando yo no esté presente. Y después le dice, es mejor que cuides tu salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Y hoy en día cometemos muchos errores. ¿Por qué? O pecamos contra Dios y no guardamos nuestro testimonio, porque hemos perdido ese temor. Y ese temor santo, que lo tenían esos primeros cristianos. Y tenemos al evangelio a la ligera. Si yo peco, ¿y qué pasa? Y Dios me perdona. Y Pablo está diciendo aquí, oh, ten cuidado. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque la puedes perder. Cuando vamos más a lo profundo, en Hebreos, en Hebreos 3, y yo le doy gracias a Dios por la
por la oración al final, porque tiene que ver con todo esto. Y dije, wow, Señor, tú estás en el asunto. Porque Dios, cuando venga a buscar su iglesia, Hebreos 3:16, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, viene a buscar una iglesia que limpia y sin mancha. Y Dios quiere santificar a su iglesia en estos tiempos, en estos últimos tiempos, para cuando Él venga podamos irnos con Él. Y dice en Filipenses 3:16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y yo le doy gracias a Dios porque en la oración le estaba diciendo, vamos a unir los tabernáculos. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y dice, en el versículo 17, ¿y con quién estuvo él disgustado por 40 años? ¿Con quién el Señor estuvo disgustado por 40 años? No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Wow. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Aquellos que desobedecieron no entraron en el reposo. Vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. La incredulidad. Wow. Mira, la incredulidad es la que te hace a ti perder el temor. La incredulidad es la que te hace a ti, cuando venimos a adorar, que ella estaba hablando, de adorar a Dios, metemos el cansancio delante de la presencia de Dios. La incredulidad es la que te lleva a perder ese temor, a decir y a comentar sobre un hermano, sobre una mala palabra que salga de nuestra boca. Lo tenemos a la ligera sobre una mentira. Una mentirita no pasa nada. Una mentirita, como dice, piadosa. Y lo tomamos a la ligera. ¿Tú sabes por qué? Por nuestra incredulidad hacia Dios. Si podemos ver, dice, versículo 4, temamos, en el 4:1, de ahí mismo de Hebreos, que sigue. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. ¡Wow! Oh, Pablo empieza ahora a poner las cosas más duras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva como a ellos. Como a quién le está diciendo a Pablo, aún como a ellos que salieron de Egipto, que le dijeron, espérate, que te voy a sacar de tierra de servidumbre y te voy a llevar a la tierra prometida, pero por la desobediencia no entraste en esa tierra prometida. Y le está diciendo ahora, se está anunciando un nuevo mensaje de parte del Señor, una nueva promesa, pero ten cuidado, porque si desobedece, tampoco puedes entrar a ese reposo. Dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Wow. Ese está en Hebreos 4, en el versículo 2. ¿Por qué la falta de fe? ¿Por qué viene la fe? Por oír la palabra. Muchos andan caminando en desobediencia por no escudriñar la palabra, por no leerla, y le falta la fe. El diezmo, ¿qué es el diezmo? Es una revelación que actuamos y lo entregamos. Pero tengan cuidado, yo no toco aquí el diezmo, pero tengamos cuidado con él,
¿Por qué? Porque vas a empezar a desobedecer a Dios. Viene, el Señor te prospera, y entonces ¿qué tú le das al Señor? La migaja. ¿Tú crees que se merece la migaja? Aquel que te ha dado todo. Te estoy hablando de excelencia y de principios. A veces queremos hacerle bien a alguien que nos hace un bien y enseguida queremos agradecerle, y al Señor lo dejamos a la ligera. Te doy, primero resuelvo mi problema y después te doy lo que queda. Y el tiempo es lo primero. Primicias. Estamos obedeciendo en eso. Estamos siendo íntegros. Esto es lo que te toca hacer. Pues te estoy dando, si me queda algo, te doy. Primero resuelvo el problema, si me queda algo, te doy. Si tengo algo atorado, resuelvo lo que tengo atorado, si me queda algo, te doy. Hay una mujer que viene un profeta a su casa y el profeta dice, dame a mí primero y después le das a tus hijos. Está duro eso. Pero después que pasó, ella escuchó con fe, obedeció, y ¿qué pasó? Yo la bendigo en gran manera. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ministrar con unción de parte de Dios? Estamos obedeciendo, la unción viene por la obediencia del Espíritu Santo. Debemos santificar todo nuestro cuerpo, espíritu, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Habla de pensamientos que vienen a nuestra vida y nos deleitamos en él. Pensamientos que sabe que no proviene del Padre, que son pensamientos que vienen del deseo de la carne y viene de parte del maligno, y nos gozamos en él y nos deleitamos en él. Lo mismo, cómo actuamos con un hermano, cómo está nuestro andar diario, cómo está hablando. Estoy incluyendo aún, me he santificado malas palabras. Cuando yo digo malas palabras es porque todavía el temor, o he perdido el temor de Dios. Cuando yo dejo de diezmar y quito la mano, es porque he perdido el temor de Dios. Cuando yo estoy mirando lo que no tengo que mirar, es porque he perdido el temor de Dios. Cuando yo actúo de la manera que no debo actuar, es porque yo he perdido ese temor. Y Pablo nos dice aquí en el versículo 4 de Hebreos, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no lo aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. La fe por la palabra es la que te hace actuar en obediencia a Dios. Buscamos el 13, ahí mismo del 4. El 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 4:11. ¿Lo tiene? Amén. Dice, procura entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Hermano, todo tiene que ver con la desobediencia. A veces le decimos las cosas a la gente no entiende. Y es verdad que le decíamos, Señor, tiene que ser que tú te le revelas a tu vida. Revela. Pero es necesario que Dios se nos revele y la obediencia sea en nosotros. Es por mi bien. Porque yo quiero entrar en ese reposo y no tengamos las cosas del reino a la ligera.
Y hoy la iglesia de Cristo del 2023 está llevando la santidad a la ligera. Y no, Señor me perdona. Yo pego y el Señor después me perdona y me limpia. Yo hoy trato a mi hermano, pero yo perdono y después ya hoy no diezmo, pero el domingo que viene 10. Toma a la ligera. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra a partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Para Dios nada se escapa. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo y sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo bien y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Porque la palabra nos lo revela. Para que cuando el día de mañana estemos frente a Él, nadie tendrá excusa. Si te salvaste, gloria a Dios, se te va a entregar según lo que hiciste. Si no te salvaste, la condenación eterna. Y dice, y no hay cosa creada, escuchen bien esto, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mira, aunque te esconda delante del pastor, del líder, de quien sea, Dios lo ve todo. Te puedes esconder de lo más profundo de una roca o un túnel abajo y pecar contra Dios allá, andar en desobediencia, ahí Dios te está mirando. A Dios nada se le escapa, hermano. Dios está en todos lados. Dios lo ve todo. Cuidemos nuestra salvación. Yo quiero entrar en ese reposo. Yo no quiero entrar según como anda este mundo. Yo no quiero andar como anda este mundo. En desobediencia y queriendo las cosas del Señor a la ligera. Y aún se ve, es triste ver hasta un ministro entrando en eso. Y cuando se paran delante del púlpito son una persona, pero cuando salen delante del púlpito son otra. Y cometen en lo oculto cosas desagradables. Porque han perdido el temor santo de hacer las cosas como Dios lo dice en su palabra. Y tengan cuidado, porque aún Pablo nos está alertando sobre eso. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Cristo, escuchen esto, Cristo en los días de su carne, que era débil porque andaba en la carne, dice que ofrecía ruegos y súplicas. El ruego y la súplica es la que nos van a ayudar a nosotros a no entrar en desobediencia. Porque mira lo que dice más adelante, con clamor y lágrimas. Al que podía librar de la muerte fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¡Wow! El temor es el que hace que Dios escuche ese clamor. Porque tú te puedes ahora empezar a orar y Señor esto y Señor esto, pero si tú tienes un temor reverente delante de Dios, la oración tuya no va a llegar al trono de la gracia. ¿Cómo? Sí. Si aún Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo que por la obediencia de Él, por sus ruegos, súplicas, dice que fue escuchado. ¿Por qué? Por su temor reverente. Y a veces que muchas oraciones no llegan a nuestro Padre, porque andamos, ¿cómo que dicen? Desaguatados. ¿Cómo es? Desaguatados. Desaguatados. Andamos sin temor y haciendo por ahí, deshaciendo y es tremendo. ¿Tú sabes qué?
puro fariseo. Los fariseos delante de la gente eran una persona, pero fuera de la gente eran otra persona. Eran religiosos por normas. ¿Por qué? Por estructura. Que la gente dice, no, en la iglesia tengo que hacer una forma, pero fuera hago... No, eso son. Cuando tú tienes una vida del Espíritu y eres guiado por el Espíritu, tú caminas conforme al Espíritu Santo. Y lo voy a volver a leer porque esto es tan impresionante. Esto está para deleitarse en él y meditar. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿cuántos somos hijos aquí? Todos. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu, son guiados por el Espíritu, andan en obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Cuando tú obedeces, hermano, ¿cuántas personas pueden ser salvas por causa de tu obediencia? Por tu testimonio. ¿Cuántas personas por causa de tu obediencia? Pero ¿cuántas personas se pueden perder y no acercar a Cristo por tu desobediencia? ¡Wow! Cristo tuvo temor reverencia. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que tener ese temor reverente. Y no coger la cosa de la santidad a la ligera, hermano. Es un consejo. No solamente que lo digo yo, sino que lo dice la palabra. ¿Qué más verás que yo? No pongamos las cosas del Evangelio a la ligera. Porque ¿de qué te vale haber venido todos los domingos a hacer todas las cosas y perder tu salvación, hermano? Seríamos como los religiosos, como los fariseos, como los católicos, como cualquier otro, que vamos por normas. Tenemos que ser obedientes a Dios. Y si hay áreas en nuestra vida, ponerle y no tomarla. A mí Dios me hizo así, yo no voy a cambiar. No, para Dios no hay nada imposible. Si dice que Moisés fue el hombre más manso, siendo un hombre violento, y dice que era el hombre más manso sobre la tierra, porque Dios lo cambió. ¿Cómo Dios no te va a cambiar a uno? Dios puede santificarme en todas las áreas. Si Dios cambió a Pedro, Pedro negó a Jesús 3 veces. Porque tuvo temor. Temor de que lo mataran. Pedro le arrancó la oreja a un guardia. Y después usted ve el cambio que Dios hizo en Pedro cuando recibió el poder de Dios. Y empezó Pedro a caminar en obediencia y a semejante a su maestro. ¿Cuánto Dios hizo en la vida de Pablo? Pablo, que hacía, perseguía a los cristianos. ¿Qué él hacía? Chuguín, lo mataba. Lo mataba. Él estuvo y participó en la muerte de Esteban. Y él vio cómo, yo me imagino esa carga en la vida de Pablo. Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Pablo participó en esa muerte. Por eso que Pablo decía, Señor, wow, si a mí tú me cambiaste, tú puedes cambiar a cualquiera. ¿Por qué podemos coger las cosas del Señor a la ligera?
Yo no estoy diciendo que no vas a fallar y que cometemos errores. Pero hay cosas que ya debemos haber vencido y todavía estamos ahí. Hay cosas que ya debemos haber sido avanzadas, hemos ido avanzado. Y tenemos que, cuando fuimos iluminados por la palabra, como dice también Pablo en Hebreo, tenemos que volver a los rudimentos, al bautismo en agua, al arrepentimiento de obras muertas, a todas esas cosas, cuando ya era para que hubiera avanzado mucho más. Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Lo tienen? 10, 26. Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente, wow, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tus pecados, sino horrenda expectación de juicio en hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Si aún por la ley de Moisés dice que en el versículo 28 que el que viola la ley de Moisés por el por testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente, ¿cuánto más merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y después hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Después que se fue santificado, le hiciera afrenta a la gracia, hiciera, no importa, Dios me perdona, no tengo, Dios me perdona. Ya, cuidado, peligro. Sé que esto no es una prédica pentecostal de gloria a Dios, Dios te va a bendecir, ¿verdad? Pero esto habla de santificación, porque de ahí procede. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué te vale ganar al mundo si te pierdes tu alma? ¿De qué te vale que Dios te use y que el enfermo sea sanado y ocurren milagros, señales, prodigios y te tienes tu alma? ¿De qué te vale ver maravillas? ¿De qué te vale ser bendecido, tener 3, 4, 5, 6 casas, 20, un negocio próspero, tener dinero, hacer y te pierdes tu alma? ¿De qué te vale eso? Tengan cuidado cómo tomamos la sangre del Señor y obedezcamos y andemos en santidad. Mira, los discípulos decían: Señor, tu palabra es esta, ¿quién podrá ser salvo? Dice: para Dios todo es posible. Porque el Señor le decía: hey, espérate, le metía dice, el que mire, dice, el adulterio, dice, no, pero yo digo que el que mire a la mujer de su prójimo está cometiendo adulterio, está adulterando. Wow, dice, ¿quién va a ser salvo? Para Dios no es nada imposible. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar en esa obediencia y en ese temor santo. ¿Tú sabes lo que ha pasado? Que la iglesia ha perdido el temor de Dios. Los ministros han perdido el temor de Dios. Y por eso que hoy en día no ocurren muchas cosas, por lo único que se ha perdido es el temor. Vamos a Hebreos 2. A Hebreos 2. Y dice, versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí Pablo vuelve a decir, hey, vamos a atender a lo que hemos oído, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que se nos ha establecido a través de ¿qué? De los apóstoles, del cimiento de la iglesia, de lo que hemos aprendido. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pablo está diciendo, si aún los ángeles no se les fue perdonado nada, y aún aquellos que escucharon cosas por los ángeles, también no se les perdona. Porque cuando fue a Sodoma y Gomorra le enviaron ángeles. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que nos han dado? ¿Por qué es tan grande esta salvación? Porque Dios entregó a su Hijo. Fue escupido, fue ensangrentado, fue maltratado para que nosotros obedezcamos y nosotros podamos disfrutar de esa salvación. Y dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue ¿qué? Confirmado por los que lo oyeron. Primero fue ¿qué? Predicada por el Señor y después confirmada por los que lo oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repentinos y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo? Que ellos pudieron experimentar todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Amén. ¿Cuánto hemos visto los milagros que Dios ha hecho en la congregación? Nosotros hemos experimentado muchos milagros. Yo le doy gracias a Dios siendo un ministerio joven. ¿Qué tiempo tenemos? 7 meses, ¿no? 7 o 8. ¿Ya bien? ¡Wow! ¿Cuánto hemos visto milagros que el Señor ha hecho en 10 meses? Y hemos testificado de todas las cosas que Dios ha hecho aquí. Ellos experimentaron eso también. Y Pablo está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado. Y cuida esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y en el versículo 11, ese mismo 2 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de qué, de llamarlos hermanos. ¡Wow! ¿No puede alabanza a Dios por eso? Dios no se avergüenza de lo que Él es santificado, de llamarnos hermanos. ¡Wow! Por causa de Él. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra vez yo confiaré en Él y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Así que por tanto los hijos participaron de la carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que Jesús venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Por eso que esta salvación es tan grande. Porque Dios envió a su Hijo y en medio del sacrificio que Jesús tuvo, Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y nosotros pudimos vencer la muerte. Y dice, la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Ya yo no tengo temor a la muerte. Ya ni sé, no hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte porque sabemos que hay una salvación tan grande que Dios ha dado para nosotros, que el día que moriremos, algún día, vamos a estar con Él.
presencia de Dios. Pero tengamos cuidado y no la descuiden, ni la tenga a la ligera esta gran salvación que Dios ha dado por nosotros. Y seamos obedientes a su palabra. Y mira, Dios por gusto no dice haz esto y haz esto y haz esto. Él lo hace por tu bien. Porque si tú caes en adulterio, puedes traer una enfermedad a tu esposa. Y enfermarse tu esposa. Y sabrá Dios cuánta gente. Tú no sabes de las cosas que Dios. Por eso que la ley de Dios es buena. Porque Él lo hace para cuidarnos a nosotros. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Escucha. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles no tienen esto que nosotros tenemos. Ellos pecaron, desobedecieron y están destituidos de la gloria de Dios y están destinados a un castigo eterno. Sin embargo, nosotros, la descendencia de Abraham, Dios nos ha prometido y nos ha perdonado. Mira, hermano, eso hay que cuidarlo como oro. Por lo cual, ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere para expiar por los pecados del pueblo. Así que lo tenemos ahí, gracias a Dios, que cuando pecamos delante de Dios, venimos delante de Él y Él nos perdona. Pero tengamos cuidado con los pecados voluntarios, sabiendo que está mal y lo sigues cometiendo porque queremos, porque nos da la gana. Y hemos perdido el temor santo. La unción viene por los hijos de obediencia. La unción viene sobre aquellos que obedecen. Y Dios hace y te usa para su gloria y su honra. ¿Por qué? Porque ha decidido ser obediente a Él. Personas que quieren la unción, quieren ser usados, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio de la obediencia. Y para terminar, vamos a buscar Romanos 11. Romanos 8, Romanos 8, 8:11. Y dice, y si el espíritu de aquel que te levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Amén. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando tú andas en obediencia, el espíritu que estuvo en Jesús viene a morar en ti. Y a Jesús resucitó entre los muertos, nosotros también nos va a resucitar. Y dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, no a la desobediencia somos deudores, sino que dice, para que vivamos conforme, dice, así que hermanos, deudores no somos a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. No vas a entrar en ese reposo. Y dice, mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso que el Señor dice, hey, es necesario que cuando se predique el Evangelio venga, ahí va a venir el trigo y la cizaña. Pero no todos los que están dentro son hijos. Ay, son buenos. No todos los que están dentro son hijos. Hay algunos que son cizañas. Yo no quiero ser cizaña, sino yo quiero ser trigo, yo quiero ser de bendición. Porque la cizaña no trae bendición. La cizaña lo que trae es problema. Sino el trigo lo que hace es bendecir. Y dice, pues no habéis
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos a Papá Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Y qué Él padeció? La obediencia. ¿Qué padeció Jesús? Le costó ser obediente. Dice, si padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado, Señor. No queremos tomar esta salvación tan grande que tú nos has dado a la ligera, Dios. Sino, Señor, ser temeroso de ti. Sabiendo que un día tú vas a venir por tu iglesia. Y yo quiero irme contigo, Dios. Yo quiero entrar en ese reposo. Ayúdame, Espíritu Santo, a andar en obediencia delante del Padre. Y cuidar esta salvación que tú me has dado, Dios. Con temor y temblor, así como lo dice el apóstol Pablo. Sabiendo que aún, Señor, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, por la desobediencia no entraron a ese reposo. Cuanto más, Señor, aquellos que hemos escuchado el anuncio de esta gran salvación a través de tu Hijo amado Jesús, que fue entregado, Señor, que fue entregado, papá, y fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, y por su obediencia hoy todos podemos entrar a tu presencia, Dios, y ser perdonados, y ser santificados, Dios, y ser ayudados por tu Espíritu Santo a andar y a caminar conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Límpianos con tu sangre, Señor. Queremos andar santo y puro delante de ti. Así como decía el rey David, cree en mí, oh Dios, un corazón recto y limpio delante de ti. Cree en nosotros, Señor, como iglesia, Espíritu Santo y Fuego, un corazón recto, limpio, agradecido delante de ti. Y que, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra. Porque sabemos que en ella está la sabiduría, Dios. Sabemos que en ella está, Señor, el mensaje más hermoso que ha dado a la humanidad. Y el sacrificio más grande por amor que se ha hecho en esta humanidad, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por ella. Te amamos, Dios. Queremos caminar, Señor, diferente. Marcar la diferencia en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en la iglesia y donde quiera que nosotros estemos. Que sepan que ahí hay un Hijo de Dios que no anda con juego, sino anda con temor reverente delante del Padre, y que no se envuelve en las cosas de este mundo, sino que ha decidido decirle al mundo no. Y ha decidido, Señor, obedecerte a ti sobre todas las cosas. Señor, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas.